Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro estudio de la sexta conferencia de la serie denominada La filosofía del atomismo lógico. Estamos viendo el análisis lógico de ciertas oraciones importantes. Hemos visto la cuestión de la existencia. Vimos en la oración, bueno, le cambiamos, pero en el texto tenemos Rómulo no existió. Me parece que estábamos analizando Superman no existió. La segunda oración de la conferencia 6 es Scott es el autor de Waverly. Y nuevamente nosotros cambiamos de ese ejemplo y pusimos algo que era semejante. A ver, no recuerdo exactamente, permítanme ver en el teléfono. Silvino González es el autor de Latín Elemental, y un ejemplo de nuestra facultad. Bueno, entonces voy a continuar con este segundo ejemplo en la conferencia 6 para hacerles notar las razones que presenta Bertrand Russell para sostener que una descripción definida no es lo mismo que un nombre. En este particular, Bertrand Russell opina diferente que Frege. Bien. A ver, entonces, recordemos, en primer lugar tengo un nombre propio compuesto de dos palabras. Por otra parte, tenemos el autor de Latín Elemental. Esto es una descripción definida. Y el verbo ser, en este caso, no es copulativo, sino expresa la identidad. ¿Sí? Bien. A ver, lo cual quiere decir que, a ver, Silvino González es el nombre de una persona. El autor de Latín Elemental, este es el título de un libro, es una descripción cuyo significado es Silvino González, es decir, la misma persona que significa este nombre. Bien, y por lo tanto, lo que dice la oración es que tanto este nombre cuanto la descripción definida están denotando al mismo particular, una misma entidad. Bien. Ahora, nosotros en la última clase vimos cómo se simboliza la descripción definida, una descripción definida en general. Recordemos que el artículo definido en singular está significando dos cosas. Por una parte, la existencia y por otra parte, la unicidad.
Bien. Bien, entonces Bertrand Russell eh, trata de captar lógicamente el significado de una descripción definida. Recuerden decir, la entidad tal y cual, el ente que es F. ¿Sí? ¿Cómo entender esa expresión y esa descripción definida? Entonces, recuerden que de cualquier manera que nosotros expresemos la descripción definida, vamos a encontrar que en cualquiera de las variantes, todas ellas empiezan con el artículo definido en singular. Es decir, él, la, lo, masculino, femenino y neutro, pero en singular. ¿Y qué significa ese artículo definido? En singular, dos cosas. Por una parte, que hay por lo menos una entidad que tiene la propiedad descrita. Y en segundo lugar, que solamente, a ver, o mejor dicho, a lo sumo, una entidad tiene esa propiedad. Es decir, no puede ser dos o más. Podría ser cero, pero no más de uno. ¿Sí? Bien. Ahora, si nosotros juntamos ambos significados, por lo menos uno y a lo sumo uno, entonces tenemos exactamente uno. ¿Cómo simbolizo eso? Y veamos cómo simbolizo el autor de latín elemental. ¿Sí? Bien. Primero, existe una entidad que es autor de latín elemental. ¿Sí? Entonces, fíjense, estoy utilizando aquí la A mayúscula para abreviar el predicado autor o es autor de latín elemental. ¿Sí? Por favor, tengan cuidado de tomar en cuenta que este predicado no contiene el artículo definido. Estoy simbolizando, lógicamente, la descripción definida. Aquí aparece el artículo definido, ¿sí? Pero en cambio acá no. ¿Sí? Y para que eso esté bien claro, más bien voy a escribir y tachar el artículo definido. ¿Sí? ¿Ya? Pongo con rojo y además dentro de un círculo que está con una raya inclinada para decir que en el análisis de esta descripción definida desaparece el artículo definido. Caso contrario, estaríamos cometiendo una circularidad. ¿Sí? Bien, entonces, en primer lugar, la condición de existencia está simbolizada acá. Estoy utilizando el cuantificador existencial y una variable individual. Existe por lo menos un X tal que es autor de latín elemental.
Y para todo Y, tal que Y también es autor de latín elemental, si Y es autor de latín elemental, entonces ese Y es el mismo que X. ¿Sí? Bien. Entonces, tengo aquí la representación lógica de lo que significa esta descripción definida. Entonces, veamos de qué partes se compone esta descripción definida. ¿Sí? Tengo aquí dos cuantificaciones, una existencial, otra universal. Estoy utilizando además la identidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros juntamos esta primera condición, ¿sí? Existe por lo menos un autor de latín elemental. De esta manera, con el cuantificador existencial, estoy simbolizando el primer requisito, la primera condición de existencia. Y con esta otra parte, estoy simbolizando a lo sumo, es una manera de simbolizar a lo sumo uno, es autor. ¿Sí? O sea, para cualquier entidad Y que sea autor de el latín elemental, esa entidad Y se identifica con la primera que hemos dicho que es autor de latín elemental. ¿Sí? Entonces, esto de acá me está simbolizando la unicidad y aquí la existencia. ¿Sí? A ver. Bien. Bien. Ahora, podría también a lo sumo, voy a escribir de otra manera o simbolizar de otra manera esta segunda condición de acá. A lo sumo, una entidad escribió el latín elemental. ¿Sí? A ver, para todo X y para todo Y, si X es autor de latín elemental y perdón, sí, y Y también es autor de latín elemental, entonces X es igual a Y. Bien. Entonces, fíjense qué es lo que me dice esta otra simbolización, que para cualquier par de entidades X y Y, tales que tanto X como Y son autores de latín elemental, ¿sí? Entonces se tiene que estas dos entidades para cualesquier X y Y son una y la misma entidad.
Eso es lo que significa la identidad. ¿Sí? Identidad numérica, identidad estricta, de que no son propiamente dos, sino una y la misma. ¿Sí? Entonces, en el caso de que tanto X y Y, para cualesquiera X y Y, si es que tanto el uno como el otro son autores de latín elemental, entonces se tiene que, como consecuencia, que son idénticos. Entonces, esta es la manera de representar la unicidad, ¿sí? Que es la segunda parte de lo que significa el artículo definido en singular. Bien, entonces, nuevamente se está viendo que para simbolizar la unicidad, estoy empleando la cuantificación universal y la identidad. ¿Sí? Bien, ahora regresemos a la oración. ¿Sí? Podemos darle el número 2. ¿Sí? La primera era Superman no existe. Ese es la número 1. Es decir, estoy poniendo el orden de las oraciones, de cómo se analizan lógicamente las oraciones en la conferencia 6. Bien, lo que tenemos en la oración 2 es que Silvino González es el autor de latín elemental. Tengo aquí dos maneras de simbolizar la descripción definida e incluso bueno, bueno, fíjense, perdón, aquí lo que tengo acá es simplemente la segunda condición, que es la de unicidad. ¿Sí? A lo sumo, una entidad es autor de latín elemental. Y fíjense, por favor, que acá no tengo el artículo definido. ¿Sí? Esta A no significa es el autor, sino que simplemente es un autor, es autor. ¿Sí? Aquí lo que dice este par de, a ver, bueno, en realidad no tengo aquí oraciones, puesto que X y Y son variables, estas son funciones proposicionales. ¿Sí? Me estoy expresando en general. Para cualquier par de entidades, tales que, para cualquier par de entidades X y Y, tales que ambas son autor del himno nacional, se tiene que son una y la misma, son idénticas. ¿Sí? Bien, para expresar la existencia, obviamente necesito el cuantificador existencial y aquí tengo la descripción definida. ¿Sí? Tengo el requisito de existencia, está al comienzo, y la unicidad acá en el segundo conjunto. ¿Sí? Bien, entonces juntemos esta simbolización de la descripción definida y ahora simbolicemos la oración 2. ¿Cómo queda? Silvino González es el autor de latín elemental. Entonces, lo que me queda, lo que me falta expresar es que la entidad que es el autor de latín elemental es Silvino González. Bien, nuevamente recuerden, tengo que simbolizar una identidad. ¿Sí? Denme un minutito. Disculpen, antes de regresar, quisiera darles una tarea. ¿Cómo simbolizarían la oración 2 a partir de esto? Tenemos que añadir algo a esta simbolización para llegar a simbolizar la oración 2. Les dejo esa tarea.
Eh, re- Estimados estudiantes, ¿alguien tiene la solución? A ver, podemos simbolizar de varias maneras. Eh, a ver, en primer lugar, eh, con este número me estoy refiriendo a la oración inicial. ¿Sí? Silvino González es el autor de Latín Elemental. ¿Sí? Bien. A ver, una primera simbolización es la siguiente. Existe un X tal que es autor de Latín Elemental y para todo Y tal que es autor. Si es autor de Latín Elemental, entonces Y es igual a X. Y ese X es lo mismo que Silvino González. Bien. A ver, espero que no se hayan olvidado la lógica cuantificacional. ¿Sí? Bien, esta oración, a ver, perdón, esta simbolización está expresando lógicamente la oración 2. ¿Sí? A ver, veamos el hasta aquí, y lo que tengo aquí a mano izquierda es la descripción definida, el autor de Latín Elemental. ¿Sí? Fíjense, tengo la condición de unicidad. Por lo menos una entidad es autor de Don Quijote. Lo que está entre corchetes, esto es la, perdón, esto es la existencia, esto es la unicidad. Eh, para cualquier entidad tal que es autor de Latín Elemental, ¿sí? esa otra entidad Y es la misma que la X anteriormente mencionada. ¿Sí? Y entonces, esto es la descripción definida. Y finalmente, aquí lo que dice esta oración es el autor del himno nacional. Es decir, hay exactamente una entidad que es autor de, perdón, de Latín Elemental y esa entidad es ni más ni menos que Silvino González. Entonces aquí tengo nuevamente otra identidad. Esta de aquí es la que aparece en la oración 2. Mientras que esta identidad es para expresar la unicidad. ¿Sí? Bien, entonces tengo aquí existencia. Acá esto es unicidad. A ver, perdón, voy a bajar un poquito más la cámara. Existencia, unicidad. Entre ambas cosas, eso es la descripción definida. ¿Sí? Y finalmente, acá tengo la expresión de la identidad
inicial, que es la oración 2. ¿Sí? Bueno, debería alejar un poco más para poder ver todo y ya les mando la foto al pizarrón. Entonces, esta es una primera manera de entender la identidad entre Silvino González y el autor de Latín Elemental. Ahora, hay otra manera que es más sencilla de entender lógicamente la oración 2 y es la siguiente. A ver, existe un C tal que para todo X a ver, X es autor del himno nacional, perdón, del latín elemental, sí, solo sí, X es la misma entidad que C, ¿sí? Y SC es esta entidad C, es Silvino González. Bien. Entonces, fíjense, estoy expresando exactamente lo mismo, pero de una manera un tanto diferente. Empiezo con el cuantificador. Bueno, perdón, esto es el prefijo del cuantificador, pero en lugar de una variable pongo una constante. Recuerden las letras minúsculas, desde la A hasta la W, excluyendo X y Y, y Z, que se las toma como variables, son constantes, es decir, son abreviaciones de nombres de particulares. Entonces, hay una entidad en concreto, en particular, la que le llamamos C, tal que para cualquier otra entidad, tal que si esa otra entidad es autor del latín elemental, sí, solo sí, esa entidad que es autor del latín elemental es exactamente la misma o es idéntica que C. ¿Sí? Recuerden, esta es la abreviación de un nombre, de un particular. Y finalmente, esa entidad C, que es la única que escribió latín elemental, no es ni más ni menos que Silvino González. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, resumiendo cómo simbolizamos la oración de tipo 2, que está acá. Silvino González es el autor de latín elemental. Según esta segunda manera de entender lógicamente el significado de esa oración 2, recurre o hace empleo de dos cuantificaciones, una existencial, otra universal. Tenemos aquí funciones proposicionales y dos identidades. ¿Sí? Bien. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Creo que el empleo de la notación simbólica nos sirve para expresar de un modo no ambiguo, preciso y claro,
lo que se quiere decir, si es que nosotros tratáramos de escribir lo que está aquí simbolizado, seguramente vamos a emplear un par de líneas, va a ser una descripción larga, mientras que acá con un solo vistazo captamos las relaciones globales de toda esta simbología. Bueno, entonces, fíjense, tengo aquí dos maneras de simbolizar la oración 2. ¿Sí? ¿Sí? Pero son exactamente lo mismo. Y ahora, para continuar, sí quisiera empezar a dar las razones que Bertrand Russell propone para no confundir lo que es un nombre propio y una descripción definida. En verdad, Bertrand Russell da 4 razones para ello. Y la primera razón está aquí en el pizarrón. Y consiste en decir que un nombre propio es algo simple. Por ejemplo, González. ¿Sí? Sé que estoy hablando de Silvino González. ¿Sí? Mientras que una descripción definida es un símbolo complejo. ¿Sí? Yo podría simbolizar Silvino González simplemente con la G. ¿Sí? En realidad, aquí me estoy apartando de lo que es la lógica convencional, poniéndole 2 letras para simbolizar a Silvino González. En realidad, solo necesito la G. ¿Sí? Entonces voy a borrar tanto aquí arriba como acá abajo, y para ser consecuente con lo que está queriendo decir Russell. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden notar, a ver, sobre todo aquí, en esta en esta penúltima simbolización, que la descripción definida, fíjense cuántos símbolos están aquí involucrados. Tengo 2 cuantificaciones, ¿sí? La existencial, la universal. Tengo conjunción, condicional, identidad. ¿Sí? Tengo variables, estas son funciones proposicionales. Todo esto constituye una descripción definida. Y, sin embargo, un nombre propio como Silvino González simplemente es simbolizado con una letra. Frente, aquí, ¿cuántos símbolos tengo? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, más 4 símbolos de agrupación, 17 símbolos. Frente a uno, eso me da una primera diferencia entre lo que es un nombre y una descripción definida. ¿Sí? Por eso, el título de esta 6ª conferencia es Descripciones y símbolos incompletos. Ya me voy a referir a qué entiende Russell por símbolo incompleto. ¿Sí? Pero lo primero que aquí salta a la vista es que la primera razón para diferenciar una descripción definida de un nombre es que, mientras que un nombre es algo simple, una descripción definida es un símbolo complejo. Se puede simbolizar utilizando
En este caso, hemos contado, he utilizado 17 símbolos para expresar, lógicamente, la descripción definida. Bueno, he dado esta primera razón. Después del receso voy a enunciar 3 razones más que presenta Bertrand Russell en esta segunda subsección de la conferencia 6 para que diferenciemos tajantemente, nítidamente, descripción definida y nombre propio. Entonces, hagamos un pequeño receso.